de esta visión, pueden tomar asiento si tienen la bondad, ya yo creo que estiraron las piernas, así es que Gracias a Dios. de esta visión que dice nuestro hermano Bermúdez, esta es una visión muy importante, ya que es una visión o sueño profético, en donde Dios está reflejando aquí la condición de muchas personas y también la forma en que Dios realizará la liberación de todas esas personas. Pero antes de Dios realizar esa liberación, alguien logró salir libre, y eso pues le agradó a nuestro hermano Branham, y nuestro hermano Branham, estando en una visión, pues eso no significa que a través de él se iba a cumplir esa visión. Podemos ver que en esa visión él vio al Señor Jesucristo y vio esas luces de arco iris. Eso habla de Apocalipsis capítulo 10, donde aparece el Señor con el arco iris sobre su cabeza. Eso habla de ¿qué? De la segunda venida del Señor. Y estando Elías ahí, viendo y recibiendo al Señor con el arco iris, habla del ministerio del siervo fiel y prudente que estará ahí para ver su venida, escuchar su voz y hacer aquello que Él le diga que haga. Y ahí le da la orden para la realización de la liberación de todas esas personas que estaban esclavizadas, que estaban encarceladas. En la Escritura tenemos el tipo y figura o la sombra de esa liberación. Tenemos la ley divina que se usa para la realización de esa liberación. Esa está en el año del jubileo. En el año del jubileo era que se realizaba la liberación. Por lo tanto, con la venida del Señor, con el arco iris, se realizaría o se realizará una liberación para todos los hijos de Dios, y comienza con los escogidos. Y para eso entonces se requiere el ciclo divino del año del jubileo, en donde se toca la trompeta del año del jubileo y se proclama sobre toda la tierra liberación, libertad. Esa es la palabra que tiene que ser hablada, en donde se da a conocer todo y en donde se da a conocer cuál es la obra de Dios, y también se da a conocer cuál es la obra del enemigo, para que queden libres los hijos de Dios, sean libertados de la esclavitud en donde por mucho tiempo han estado esclavizados. Por allá del año 69 o 70 en adelante, tengo por aquí algo que les quiero mostrar, si me permiten un minutito.
Y como producto de esto tengo una libreta que le presté en una ocasión a Bermúdez para sacar 2 o 3 citas y por poco las saca todas. Pero no le dio tiempo, porque el tiempo que le di pues fue un tiempo en el cual pues Fue al baño mientras que yo fue al sabía baño. que no podía sacar ni la mitad. En ese tiempo no tenían copiadoras, sino sacaba la libreta completa. Pero del año 60, podríamos decir del 68 por ahí en adelante, Dios estuvo hablándome, mostrándome un sinnúmero de cosas en su palabra, y yo tomé los libros de las edades y de los sellos y también todos los demás en inglés y en español, y este libro de los sellos y el de las edades, me parece que fue Harry el que lo montó con otras personas, una labor muy bonita, y todavía pues yo tengo estos libros. Aquí pueden ver, esta fue una labor de esos años pasados, y como pueden ver en todos estos libros yo le tengo un índice temático y todos están marcados. Y yo estuve leyendo y estudiando los libros de los sellos, de las edades, y haciéndole su índice temático. Y ahí fue donde Dios estuvo mostrándome que las edades, como decía nuestro hermano Branham, habían terminado, y también la dispensación segunda había terminado y había comenzado una nueva dispensación, y ninguna de las personas y de los predicadores se había dado cuenta de que una dispensación nueva había comenzado y lo que conllevaba una nueva dispensación. Y continué estudiando los libros, y él continuó hablándome, y yo por ahí del 70 al 74 estuve predicando acerca del año del jubileo, de la trompeta del año del jubileo, y que vendría ese año del jubileo en el ciclo divino, y que sonaría la trompeta del año del jubileo, y continué mostrando todas esas cosas. Y en una ocasión él me dijo que el año del jubileo y el mensaje que yo estaba predicando era exactamente la trompeta del año del jubileo, y que estaba proclamando el año del jubileo. Gloria a Dios. Y Gracias a Dios. luego me continuó mostrando un sinnúmero de cosas en donde yo le dije a él: muéstrame esto en tu palabra. Y me lo mostró todo por su palabra, y yo le dije: esto yo lo creo y yo lo predicaré aunque yo me quede solo. Pero la sorpresa para mí fue que no me iba a quedar solo, sino que ustedes lo que estaban esperando era la trompeta del año del jubileo para recibir ese mensaje y ser liberado. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Ahí yo salí de
la dispensación pasada y edad pasada de la Odisea. Gracias a Dios. Fui libertado de esa edad de la Odisea y de todo lo correspondiente a esa edad. Gracias. Y yo continué predicando lo que me liberó, lo que me libertó a mí. Y he estado viendo Gracias. cómo han estado saliendo de la dispensación que ya pasó y edad que ya pasó, pasando a la nueva dispensación que ha comenzado y al mensaje del Evangelio del Reino que ha comenzado. Gracias a Dios. Y es el mensaje del año del jubileo, la trompeta del año del jubileo con la cual Él ha prometido la liberación para todo su pueblo. Fue tipificado en el año del jubileo. Y es ese mensaje de la trompeta del año del jubileo, el mismo mensaje de la trompeta final o gran voz de trompeta que completará la liberación de todos los hijos de Dios y seremos nosotros libertados del cuerpo mortal que tenemos y recibiremos la inmortalidad y los muertos en Cristo resucitarán. Por eso dice a la final trompeta. Y la final trompeta era la del año del jubileo. Y la final trompeta es el mensaje final, que es el mensaje de la dispensación del reino. Porque después del mensaje de la dispensación del reino no viene otro mensaje ni otro mensajero. Con ese mensaje se realizará toda la liberación de los hijos de Dios, comenzando por los escogidos y continuando con el resto de los hijos de Dios de entre los gentiles y también de entre los hebreos. Así es que podemos ver qué es lo que libera a los hijos de Dios. Conoceréis que la verdad divina, el mensaje de Dios para la dispensación que estamos. Conoceréis la verdad y la verdad os libertará, os hará libres. Así es que todo esto es algo sencillo para Dios y esto es lo que está aconteciendo, pero que se extenderá para el resto de los hijos de Dios que se encuentran por aquí, porque tienen que estar aquí en la Escritura para que luego se materialice todo. Si no está aquí, pues no hay nada que se tenga que materializar. Ahora aquí hay cosas que tienen que materializarse. Por ejemplo, aquí en Apocalipsis capítulo 7, Apocalipsis capítulo 7, aquí tenemos en el verso 9 en adelante, dice: después de esto miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles que estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo: amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed,
y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Aquí tenemos esa gran multitud que nadie podía contar, los cuales saldrán de la gran tribulación. Ellos serán liberados, pero ellos tendrán que pasar por la gran tribulación y ellos tendrán que dar sus vidas en la gran tribulación. Aquí también aparece en Apocalipsis capítulo 15 y dice así, comenzando en el verso 2: vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y la imagen y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Los reconocen como Rey de los santos, como Rey de reyes y Señor de señores. Lo reconocen como León de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Ahora, aquí aparece nuevamente este grupo que pasará por la gran tribulación. Ese no es el grupo de los escogidos, porque los escogidos serán transformados antes de la gran tribulación, porque ellos reciben el mensaje antes y reciben la transformación que les fue prometida. Ahora, hemos visto aquí que todavía esta liberación para el grupo que nadie puede contar todavía está por cumplirse. Pero vean ustedes, es la venida del Señor con el arco iris el que hace que el ministerio del tiempo final hable la palabra y se realice esa liberación. Así es que esperamos que eso ocurra para la liberación de esa multitud que nadie puede contar. Dejamos que eso ocurra, trabajamos con los escogidos, extendemos también la mano al resto de los seres humanos para que les llegue el mensaje, porque es por la palabra hablada de la dispensación del reino que se produce la liberación para todos los hijos de Dios, en donde todos los misterios del reino de Dios son dados a conocer, en donde se da a conocer el programa divino, la obra de Dios, y se descubre también la obra que el enemigo de Dios lleva a cabo para que los escogidos, para que todos los hijos de Dios escapen de la bestia y de la imagen de la bestia. Así es que esperamos que Dios siga obrando, siga manifestándose, y en este tiempo final el recogimiento de todos los hijos de Dios, ya sean las primicias de los escogidos y el resto también de los hijos de Dios, se lleve a cabo. Amén. Hemos visto por la palabra ahí esta liberación, porque ya sea un sueño o una visión del hermano Branham o de cualquier otro profeta o de cualquier persona que lo haya tenido y se lo haya entregado al hermano Branham y él lo haya recibido, lo haya leído y haya dicho que es de Dios, y eso tiene que tener base en la palabra. Por esa causa
siempre yo estaré dando a conocer todo sueño o visión del hermano Branham o de cualquier otra persona de la cual él haya tomado ese sueño o visión. Estaré tomando la palabra y colocando ahí con esa palabra ese sueño o visión para ver lo que eso significa y darlo a conocer. Es igual que cuando una señora, ahí en el mensaje, creo que es almas encarceladas, él dice que una señora le dijo que vio, parece que fue en un sueño, que lo dispararon. Que cuando estaba bajando del automóvil le dispararon a él. Yo creo que si la tiene ahí puede leerla. Eso me parece que es como la página 34 por ahí. Es almas encarceladas. Página 34 en la parte de abajo, en la parte izquierda. Ajá. Sí. Dice, una hermana tuvo un sueño hace poco y me lo mandó. Dijo, los vi, esa iglesia, prepararon el camino para matarlo a usted. Algún tiempo, cuando se esté bajando de su carro para entrar, dispararán. Pero luego el Espíritu dijo, el Espíritu le dijo, no en este tiempo, pero vendrá más adelante. No en el tiempo del hermano Branham. Dice que iban a matar ¿a quién? A Elías. Pero entonces el Espíritu le dijo, no en este tiempo. O sea, no en este tiempo. No en el tiempo de la cuarta manifestación de Elías. Pero más adelante, eso es la quinta manifestación de Elías, conforme a Apocalipsis, capítulo 11. Y ahí dice de la muerte de el ministerio de los dos olivos. Así es que podemos ver que si el Espíritu dijo no será en este tiempo sino más adelante lo que hay es el espíritu y virtud de Moisés y Elías ministrando, en donde se cumplirá entonces ese sueño de esa persona. Tiene que ser de acuerdo a la Escritura. De otra forma, no se puede tener un entendimiento, una interpretación correcta de sueños y visiones que Él nos haya dado a nosotros, porque son para nosotros, porque ya los que no se cumplieron en su tiempo pertenecen a nuestra dispensación y a la edad nuestra, la edad de oro de la piedra angular. Así es que podemos ver que todo es dado a conocer conforme a la palabra de Dios. Y por esa causa, lo que Él nos trajo es la palabra de Dios, dada por el último profeta de la dispensación de la gracia. Es tan palabra de Dios como la que trajo el profeta Elías, como la que trajo el profeta Zacarías, el profeta Isaías. Por lo tanto, ahí en todo el mensaje que él trajo hay mucha profecía para cumplirse en la dispensación del reino, las cuales yo estoy vigilando y también dándole a conocer a ustedes en los diferentes mensajes que les traigo en las diferentes ocasiones. Gracias a Dios. Yo creo que Dios nos está ayudando mucho, nos está bendiciendo mucho,
nos está dando su palabra, y cuando nos da su palabra, ahí está la vida, ahí están las bendiciones. Gracias. Esperamos que Dios continúe dándonos sus bendiciones, continúe enseñándonos su palabra, pues Él ha dicho, todos serán enseñados de Dios. Esperamos que Él siga enseñándonos en esta dispensación del reino, en la cual Él ha hecho y para la cual Él ha hecho esa promesa tan grande. Gracias. No sé si tiene alguna otra. Uno donde, yo creo que es una noche el Señor lo despertó. Este es el hermano Roy Robertson. Una mañana nosotros, él vio, estábamos sentados, él y yo, parecía como que Jerusalén a la mesa de la comunión del Señor, y yo estaba hablando, él no podía entenderlo, y el hermano Roy sentado, presente, mirando hacia mí ahora mismo, y él lo vio, y él me llamó allá en Arizona, o me envió una carta y yo le llamé. Él dijo, usted estaba sentado allí, hermano Branham, y yo vi ese gran pilar de luz que vino y se lo llevó de la mesa del Señor, y usted se fue hacia el oeste, porque él estaba sentado en el lado este observándome a mí ir al oeste. Y esta luz vino y me llevó y me tomó fuera. Dijo que había en una montaña, como fue en la visión, se levantó de la cama alrededor de las 3 o 4 de la mañana, algo así, y vio esto acontecer. Y él dijo que gritaba, parecía ser por días, hermano Billy, regrese. Y Roy y yo hemos sido como verdaderos hermanos. Hemos vivido juntos, hemos casado juntos y hemos sido como hermanos. Y él me gritaba a mí hasta que ya estaba ronco de la garganta. Regrese, tráiganlo de nuevo, tráiganlo de nuevo. Y lloraba. Él dijo que aquí vino aquel pilar de fuego, o una nube regresó, y él me sentó a mí a la cabeza de la mesa, y yo había sido cambiado. Era un misterio para el hermano Roy, yo siendo cambiado y parecía diferente. Quiero dejar esto aquí para algo que quiero recordar. Había cambiado. Ahí también, si sigue leyendo, no dice, sé si cuando era yo antes, le dé la interpretación de ello. él señala que eso fue como en el monte de la transfiguración también, porque él pregunta, ¿no hay algo de sobre una nube en la escritura? Así Y él dice que sí, que en el monte de la transfiguración, sí. la nube de la cual la voz dijo, este es mi hijo amado. Sí, aquí está. Él presenta ese caso entonces como lo del monte de la transfiguración, y ahí encontramos que Dios está reflejando nuevamente cuando Él es colocado a la cabeza de la mesa y es colocado en el oeste ahí, y también es cambiado. Dice que fue cambiado. Era diferente. Era diferente. Para eso, para esa mesa y la cena, era diferente, un cambio. Y cuando el Señor Jesucristo en el monte de la transfiguración estuvo, allí también Él fue cambiado, dice San Lucas, y su rostro se hizo otro, y aquí Él fue cambiado. ¿Se hizo también qué?
Dice que era diferente. Él fue diferente, se hizo otro también, porque ahí se está reflejando lo que corresponde al ministerio de la tercera dispensación, o sea, de la dispensación del reino. Ahí se está reflejando todo eso, porque en los profetas de las edades se refleja lo que en el mensajero de la dispensación que ha de venir ha de ser cumplido, ha de ser manifestado de parte de Dios para esa nueva dispensación. Entonces eso fue lo que le llamó mucho la atención, que fue cambiado. Es igual que en otras ocasiones. En otra ocasión uno de ellos tuvo un sueño, y dice que vio arriba en la montaña un personaje, y que fue dicho que ese que estaba allá arriba en la cima del monte era Elías. Y cuando él subió y miró el rostro, el que estaba arriba, dice, y era usted, hermano Branham, porque el hermano Branham era el Elías de ese tiempo, y en el Elías estaba reflejándose lo que acontecería en el ministerio de la cima del monte de Sión, que es el ministerio de la dispensación del reino, que es la edad en donde se cumplen esas promesas que fueron mostradas en sueños, en visiones, y así también en diferentes profecías dadas por el hermano Branham. Sí, es algo tremendo. Él habla aquí también de eso que tú dices, de la transfiguración. Sí. Sí, porque le preguntó que si el hermano Branham, que si no habría algo con respecto a una nube, había algo, porque él dice que vio la columna de fuego o una nube que regresó, o bien fue una nube. Entonces le preguntó que si no habría algo sobre una nube, sobre una montaña. Él dijo sí. Le digo en la Biblia, aquí lo consigue, ¿verdad? Aquí sí. Y aquí es donde sigue por la configuración. Sí. Ahí dice que entonces sí, cuando Pedro, Santiago y Juan fueron tomados arriba, una nube cubrió a Jesús. Este es mi Hijo amado. Yo prediqué sobre eso aquí no hace mucho tiempo. Un pequeño mensaje, la grabación los hermanos pueden tener a él oír. Yo supongo quizás ustedes lo tienen grabado, pero que lo relacionó con el monte de la transfiguración. Y el monte de la transfiguración es la venida del reino, en la dispensación del reino, en donde están todos los elementos que corresponden al reino de Dios, y en donde todo allí está representado, y los escogidos, cuando son subidos a la edad de la piedra angular en la dispensación del reino, son subidos a la cima del monte de la transfiguración para ver, para experimentar y recibir todas las bendiciones que hay ahí, las cuales fueron representadas en el monte de la transfiguración y fueron representadas ahí en este sueño que tuvo este hermano, que le contó al hermano Branham esa experiencia de ese sueño, en donde el hermano Branham fue cambiado, así como Jesús fue cambiado en el monte de la transfiguración. Una cosa preciosa eso, una visión. Está mostrando lo mismo que fue mostrado en el monte de la transfiguración, en un sueño sencillo, pero como fue con el mensajero de ese tiempo, entonces está reflejándose ahí todo lo correspondiente a la venida del reino, conforme al orden de su venida. Ahí por eso también cuando dice a él oír, en
cada edad. Se oye al mensajero de esa edad. Pero cuando comienza una dispensación, a él oíd, es al mensajero que trae el mensaje de esa dispensación completa. Y ahí pues se cumple también para el fin del tiempo la palabra dada por el profeta y apóstol San Pablo en Hebreos capítulo 12 por ahí, donde dice la voz que estremeció la tierra, no solamente estremecerá la tierra, sino aún el cielo. Una vez más, aún una vez más estremecerá los cielos y la tierra. Esa voz es la voz del Señor en el fin del tiempo, en la dispensación del reino, con el mensaje de la trompeta final o gran voz de trompeta, el mensaje del evangelio del reino, con el cual producirá todas las bendiciones, pero también los juicios divinos que están prometidos en Apocalipsis y en todas las profecías de los profetas que hablaron del día de venganza del Dios nuestro. Gracias a Dios. Gracias. Son las 5, ¿no? ¿A qué hora tienen ustedes? Sí. Todavía nos falta que como bueno, ha sido tan hermoso todo, ¿verdad? Ha sido una verdadera noche buena. perdona que te interrumpa, Miguel. Lo del monte de la transfiguración y lo que fue mostrado en ese sueño, es bueno que nosotros sepamos que cuando se habla del monte de la transfiguración, se habla de adopción. Es ese el tiempo en donde Dios sube a sus escogidos, a sus hijos, a la cima del monte de Sión, y por esa causa nos ha subido a la cima del monte de Sión, a la cima del cuerpo místico del Señor, que es la edad de la piedra angular, para la adopción de todos los escogidos, en donde vamos nosotros a ser transformados, a ser vestidos de inmortalidad. Gracias a Dios. Tipificado todo eso en las vestiduras del Señor, que fueron resplandecientes, y ahí será nuestra adopción, y ahí también es donde vamos a decir, por segunda vez o tercera vez, porque el ministerio de Moisés fue adoptado, el ministerio de Jesús también, el ministerio de Moisés en el monte Sinaí, el ministerio de Jesús en el monte de la transfiguración, y el ministerio de la dispensación del reino en la cima del monte de Sión. Y por esa causa llegará un tiempo en donde todo lo que vimos en parte manifestado en nuestro hermano Branham, en esas 5 veces en donde él vio la mano poderosa de Dios, en donde fue por la palabra hablada, mostrando ahí que en el fin del tiempo, en la dispensación del reino, en la venida del reino, en la cima del monte de Sión, sería adoptado el ministerio de esa dispensación, porque siempre el ministerio que es adoptado es un ministerio, ¿cómo? Dispensacional. Ningún ministerio de edad fue adoptado, sino de dispensaciones. Y por esa causa, durante toda la dispensación, esa palabra a él oír es una palabra
que permanece y no se puede cambiar el mensaje que trae ese mensajero dispensacional. Ni se puede escuchar a otro mensajero, sino a él, porque trae el mensaje para toda esa dispensación. Ese ministerio recibirá, conforme a la promesa divina, ese poder y esa autoridad que es mostrada en Apocalipsis capítulo 11 sobre la tierra, sobre el cielo, sobre los elementos. Dice nuestro hermano Branham en un pasaje de los sellos que podrán hablar y las cosas acontecerán. Y está hablando del ministerio de los 2 olivos, porque es un ministerio que recibe su adopción en la cima del monte de Sión, y por esa causa le es dado el título de propiedad para poder ser adoptado y obtener todo eso que está prometido en la Escritura. Así como Moisés pudo hablar y las cosas acontecían. Aquí vean ustedes, página 254 del libro de los sellos, dice, ahora, dice, la palabra de Dios es una espada de 2 filos que lo matará. ¿Matará a quién? Al anticristo. Espere usted hasta que esos 7 truenos pronuncien sus voces. Y aquel grupo que en verdad puede tomar la palabra de Dios y colocarla, ¿cómo? Bien. Entonces cortará y partirá, podrán cerrar el cielo. ¿Y quién es el que hará eso? El ministerio de Moisés y de Elías. Podrán cerrar el cielo, podrán hacer esto o aquello o lo que les plazca, y lo que les place será hacer lo que Dios dice en su palabra que debe ser hecho para ese tiempo. Así es que ahí está mostrando que el ministerio de los 2 olivos, el ministerio que tendrá los 7 truenos, el ministerio bajo el cual los 7 truenos emitirán sus voces, y que colocará bien la palabra en su sitio para que pueda funcionar bien. Así es que todo esto es lo que Dios en su programa tiene determinado para la dispensación del reino. Por eso el ministerio de los 2 olivos aparecen en la dispensación del reino. No pudieron aparecer en la dispensación de la gracia. Por eso San Pablo quiso ir a los judíos, pero sin ese doble ministerio no podía hacerlo. El hermano Branham quiso ir, pero sin ese doble ministerio de los 2 olivos no podía ir, porque no estaba ni en la dispensación, ni en la edad, ni con los ministerios correspondientes para ir al pueblo hebreo. Y necesitaba los truenos, las voces de los 7 truenos que dan a conocer el misterio grande de la dispensación del reino, que es el 7º sello, o sea, la venida del Señor en la dispensación del reino. Ahí hay muchas cosas para nuestra dispensación. Está todo el programa divino, todos los misterios del reino de Dios para ser revelados están ¿dónde? En nuestra
dispensación. Ya hemos conocido muchísimo de los misterios del reino de Dios y continuaremos conociendo el resto de los misterios del reino de Dios, porque a nosotros ha sido concedido conocer los misterios del reino de Dios, así como los apóstoles allá les fue concedido conocer los misterios del reino de los cielos, de la dispensación de la gracia. Así es que nosotros tenemos el privilegio más grande que seres humanos tengan en este planeta Tierra. Gracias a Dios. Todavía ustedes no comprenden, y quizás yo tampoco, la bendición tan grande que a nosotros nos ha tocado en el programa divino. Gracias a Dios. Para que, si no lo entienden, por lo menos puedan saber lo grande que es. La bendición más grande de la dispensación del reino la tenemos nosotros. Gracias a Dios. Y poco a poco iremos comprendiendo a medida que vayamos escuchando la palabra, el mensaje de Dios para esta tercera dispensación. Gracias a Dios. Bueno, yo creo que casi ya pues estamos terminando la mayor parte de los sueños y visiones, y Hay muchísimo. yo creo que hay muchos más, pero dejaremos para otra ocasión algunos de ellos. Y yo le doy gracias a Dios por las bendiciones que Él nos ha dado en esta noche. Gracias a Dios. Y le doy gracias a Dios por esta libertad tan hermosa que yo he sentido para hablar con ustedes, darle a conocer a ustedes estas cosas. Yo en algunas ocasiones no me atrevía a hablar tan abiertamente de algunas de las cosas que he hablado en esta noche, pero en esta noche me he sentido con mucha libertad para hacerlo. Espero Gracias. que todo sea de bendición y de ayuda para cada uno de ustedes, y que con lo que han escuchado en esta noche crezcan en una manera grande en el conocimiento de los misterios de Dios, los misterios del reino de Dios para la dispensación del reino. Gracias a Dios. Y que todos seamos agradecidos a Dios y sirvamos a Dios con agradecimiento y con amor divino. Gracias a Dios. Solamente saber que somos los escogidos del fin del tiempo, y por esa causa hemos estado escuchando y continuamos escuchando la trompeta final, la trompeta del año del jubileo. Eso es motivo suficiente para estar bien agradecido a Dios, darle gracias a Dios todos los días de Gracias nuestra a Dios. vida, servirle a Él en espíritu y en verdad, con amor divino, y vivir agradándole a Él todos los días de nuestra vida. Así sea, Señor. Bueno, con nosotros nuestro hermano Miguel Bermúdez Marín. Si no hay alguna otra cosa, y ya con esto yo termino. Que Dios les bendiga, Dios les guarde, y que tengan un día de Navidad lleno de las bendiciones de Dios. Fue para mí una bendición muy grande estar en esta vigilia con ustedes. El tiempo se nos ha ido volando, y yo creo que ha sido realmente una bendición para mí, Gracias. y yo creo que para ustedes también, estar en esta noche pasando una verdadera Nochebuena. Gracias a Dios. Bueno, Miguel, adelante, que Dios les continúe bendiciendo a todos. Amén. Y hasta el viernes, Dios mediante. Muchas gracias. Gracias a Dios.